En este nuevo episodio de Charlas sin Peaje, sabemos que la llanta es la base de todo camión, pero pocas veces entendemos realmente de qué están hechas, cómo se fabrican o qué tanto pueden durar. Hoy queremos hablar sin carreta de esos mitos que escuchamos en carretera y de los secretos que nadie nos cuenta, pero que sí nos afectan en la operación y en el bolsillo. Bienvenidos, héroes del timón, a su podcast Charlas sin Peaje. Hoy hablaremos sobre un tema súper interesante y del que todo el mundo cree saber, pero realmente esconde demasiados secretos y más de los que ustedes se imaginan, que son las llantas. Por eso hoy tenemos unos invitados muy especiales de la empresa de llantas que son expertos en este tema. Hoy vamos a conocer cómo cuidarlas, cómo evitar que esto sea un gasto innecesario y realmente cuánto dura una llanta. Por eso hoy tenemos estos invitados, porque sabemos que su camión puede ser muy buen camión, puede tener un excelente motor, pero si usted no tiene unas buenas llantas, estamos seguros que no van a llegar a su destino. Hoy tenemos dos invitados súper especiales y de lujo en Charlas sin Peaje. Son dos personas que conocen el tema súper bien. Uno de ellos es Jimena Cortázar y la otra persona es Daniel Cortázar. Ellos tienen demasiada experiencia. En este caso nos acompañan un investigador y consultor. Nos acompaña alguien que es experta en marketing por más de 7 años y vamos a hablar de llantas totalmente y por eso ellos son de llantas. Bienvenidos a Charlas sin Peaje. ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hola Gracias. a todos los héroes. Hola, Bueno, héroes. gracias por aceptar la invitación y queríamos saber primero que todo, pues, cuál es la experiencia de ustedes en el mundo de las llantas y también cuál ha sido como ese empalme que han tenido con los transportadores o cuál ha sido esa experiencia que tienen junto a ellos. Bueno, pues primero que todo, somos hermanos. Obvio. Mi papá fundó De Llantas hace 43 años y pues nosotros tenemos menos de 43. Entonces toda nuestra vida ha estado pues ligada hacia las llantas. Ok, bueno, ustedes llevan años en este cuento, y saben, pero ¿qué es lo que más les ha sorprendido que les cuente un transportador acerca sobre las llantas? No, pues que nos sorprenda. Sí, como cosas que nadie sabe, como cosas que son clave que tú digas como... Tengo una. Una vez el gerente de C18 nos dijo que gracias a todo el trabajo que hacía de llantas, porque nosotros no solo vendemos llantas, nosotros lo que hacemos es estar dentro de las empresas transportadoras grandes y nosotros administramos sus llantas. Okay. ¿Para qué hacemos esto? Para que las llantas duren más y sacarle el provecho a la llanta como es, básicamente. Este señor un día nos dijo en una entrevista, pues normal que fuimos a hacerle, nos dijo que los encargados de las llantas del metro de París quedaron impresionados con el rendimiento de las llantas que tenía pues Transmilenio en este portal. Pues por sí, todo lo que hacía pues el día a día. O sea que el Transmilenio cuenta con llantas de llantas, ¿o cómo es? Algunos superados. No todos, hay varios operadores, nosotros trabajamos con varios operadores que sí, 18. Ok, súper. Bueno, y ya entrando un poquito en materia, quisiéramos saber o que nos cuenten aquí a los héroes del timón de qué están hechas las llantas y cómo se fabrican. Bueno, a ver, una llanta básicamente tiene dos compuestos, caucho y acero. Realmente más acero. Realmente una llanta prácticamente es acero recubierto de caucho y son tejidos, digamos como así, entrelazados de pues, diferentes pues, tejidos de acero, valga la redundancia, perdón, cubiertas de caucho y se usan diferentes compuestos químicos pues, para poder hacer esa aleación entre los dos compuestos, entre los dos productos. Y además pues se utilizan productos como el sílice también para lograr más adherencia, que es como ya donde empieza la parte del proceso industrial por encima de la llanta, de la banda, que es la que permite pues que haya mejor adherencia y se agarre mejor al suelo. Y bueno, eso es básicamente lo que es una llanta. Ahí como para complementar, las llantas premium tienen más capas de acero, las llantas más económicas tienen más capas. Okay. Entonces, claro, pues como que las ven iguales, pero hay diferencias. Ok, eso te quería preguntar, digamos, en el mercado existen las premium, las genéricas, pero aparte de eso que nos estás mencionando, ¿cómo un transportador puede identificar cuando es una llanta premium y cuando es una genérica, más allá, digamos, de la marca, o cómo lo pueden llegar a identificar? Pues básicamente una llanta premium pesa más.
y es más ancha. Si uno pone una llanta premium al lado de una económica o de una barata, se va a dar cuenta, por ejemplo, el diámetro de agarre o la medida de agarre de banda en una llanta idéntica de la misma medida va a ser más grande que la de una llanta, pues, económica. Entonces, si uno mira la llanta, esta es la parte de arriba y mira, pues, digamos, el ancho, em, la económica es como más redondita y la premium es un poquito más recta, justamente porque tiene más campo esa banda, ¿no? Y segundo, pues pesa más, porque justamente como dice Jimena, las llantas premium están hechas más que todo de acero, no de caucho. Entonces, como tiene más capas de acero, como tiene más lonas de acero, pues es más pesada, es más robusta, por consiguiente, pues resiste mucho más, resiste más a los golpes, al calor, bueno, etcétera, y muchas otras cosas que seguramente estaremos hablando más adelante. Ok, listo. Entonces vamos ahorita a derribar un poquito los mitos que tenemos, ¿listo? Entonces, ¿es cierto que el reencauche es peligroso? No, para nada, dependiendo, ¿no? Pero nuestro reencauche, Renovoy, el reencauche de Renovoy, que es la única empresa con la licencia Michelin en Colombia, cero peligroso, 100% seguro, nuestros índices de garantía están por debajo del 1%, es decir, nada. De 100 llantas, ni siquiera una llanta tiene problemas y muchas veces estos problemas son más por el mal uso realmente que por el proceso en sí mismo. El proceso pues lo tenemos 100% garantizado, entonces sin problemas. ¿Qué tan cierto es también que entre más dibujo tenga la llanta, o sea, dura más la llanta o dura menos? No tiene nada que ver. O sea, como que eso es un mito también, porque realmente, claro, hay mucha gente que dice, pero es que esta me viene con 14 de profundidad y esta con 13. Yo la 14, pero eso no va a hacer la diferencia. Eso es lo único que puede decir en este caso, es que tenga un poquito más de caucho, pero es que ese caucho igual se va a gastar más rápido, entonces no te está ayudando en nada. La otra puede tener más acero. Y es una, ¿cómo lo llamamos? No, no quiero decir como mentira, pero sí casi que un engaño que han logrado hacer fabricantes que utilizan compuestos, digámoslo así, un poquito más económicos, haciéndolas ver más robustas, más bonitas, como que el labrado como que se ve así como más, uy, pero eso se ve como que sirve más. Pero es que el punto no es el labrado, el punto no es que sea bonita, el punto es que pues, tenga los componentes reales que necesita la llanta. Lo que dice Jimena, puede tener 14 milímetros y la otra puede tener 12, pero realmente esos 2 milímetros se van a ir en la arrancada, porque no tiene nada de acero, porque es de mentira. También les cuento ahí una cosa, hubo un momento en el que Michelin hizo un avance en una llanta que póngale tenía 13 y luego llegó con 12 milímetros. Y todo el mundo empezó a decir, pero ¿cómo así? Pero claro, la respuesta siempre de Michelin es que no necesita, ese milímetro no lo necesita, porque es que la llanta ya avanzó, que eso no lo necesita, esta es mejor igual. Pero claro, empezar a educar a la gente y decirle, esta sí se vea con menos, no quiere decir que no vaya a durar más, no Que se quiere gaste. decir. Bueno, ahí hay otro mito y verdad que queremos hablar y es, ¿qué tan cierto es que las llantas pues de los carros pesados, hay dos llantas que no se pueden reencauchar, dicen muchas personas, o sea, ¿qué tan cierto es eso? No, es falso. Las llantas se pueden reencauchar. El asunto es dónde se pone una llanta reencauchada. Entonces, la gente dice, no, es que no puedo reencauchar la llanta delantera o la llanta direccional. Pues no, lo que nosotros hacemos entre llantas justamente es cuidar las llantas y además a través de este cuidado tenemos pues todo un mecanismo de uso mismo de la llanta, ¿no? La rotación es uno de esos servicios clave dentro de los servicios de mantenimiento. Entonces, pues las llantas de los ejes direccionales no pueden tener por ley reencauche. Eso no quiere decir que la carcasa no se pueda utilizar, porque igual la carcasa una vez ya la llanta direccional pues ya está lista para reencauche, igual la podemos pasar a ejes traseros con otra banda, pues con las bandas de rodamiento que utilizamos nosotros. Ok, bueno, ya el último mito. ¿Qué tan cierto que se pueda reencauchar las llantas de los automóviles? O sea, No se puede. O sea, eso es verdad. es verdad. Eso no es No se bonito. puede. Es una cosa, es una irresponsabilidad, francamente. Porque las llantas que se pueden reencauchar vienen, la carcasa viene hecha para resistir
tener otra vez, o sea, pegarle otro recaucho. Tener un segundo round. Sí, la llanta de un auto y una camioneta es, pues, o sea, ustedes de pronto la han visto, es débil. En cambio, péguenle a una llanta de un camión, Claro. Obvio. duro. O sea, no. Listo. Ok, y también queríamos preguntarles cuánto realmente dura una llanta. ¿Cuánto es como para un pesado, para un camión pesado? Si yo tengo pues mi camión, ¿cuánto es la vida útil realmente de mi llanta? Es que eso depende Eso de muchas depende de cosas. muchas cosas. Depende desde el terreno, desde el manejo también, y el mantenimiento, obviamente, de las llantas. Toca utilizar las llantas bien calibradas, con la presión que se debe utilizar. Y además de eso, pues toca estar pendiente de muchas cosas porque no es solo alinear y balancear, porque cuando hay un momento, o sea, la gente piensa que el desgaste es lineal, pero no es así. Llega un momento en la vida de la llanta que la llanta se va para abajo. O sea, va así, sí, lineal, y de un momento a otro, y ahí es cuando muere. El secreto está en saberla desmontar y saberla rotar antes de que ocurra evento Ok. pronunciado. Y ahí te pregunto, una persona que tiene su camión, digamos, pensará, debo hacer el cambio de mis llantas, pero ahorita que tú hablas sobre temas de rotación, ¿cómo funciona eso? Es decir, ¿existe algún tipo de estudio o algo así que diga que las llantas de adelante se desgastan más que las de atrás o las del medio? ¿O cómo hacen ese tema de rotación? Es que es muy personalizado realmente. Digamos, uno de los ejemplos que más usamos nosotros es Transmilenio, porque eso es fácil de entender. Las llantas que más se gastan en un Transmilenio son las de la izquierda, porque es por donde se sube la gente, es donde hay más peso. Entonces, digamos que nosotros lo que hacemos es rotar las llantas de forma adecuada para que se gasten lo más homogéneo posible todas las llantas de un bus, sí, es decir, de un solo vehículo, para que todas las llantas de ese vehículo pues tengan un desgaste homogéneo entre ellas, rotándolas entre sí, tal como dice Jimena. Pero en cambio en SITP pues es la derecha, porque la gente se sube por la derecha. Y además el SITP, pues como se tiene que acercar al andén, tiene problemas de golpes en los andenes. Y como tiene que subir a muchos barrios, por ejemplo los de Usme principalmente, o bueno, por lo menos las operaciones que nosotros conocemos, pues las llantas se meten entre las pachas, entre las dos llantas traseras y pues hacen daños dentro de la llanta. Entonces eso también hay que protegerlo. Nosotros nos inventamos un anillo rompepiedras para eso, por ejemplo, que va entre las dos llantas para que rompa la piedra cuando se va a incrustar. Pero eso son, por ejemplo, dos operaciones. Pero si miras operaciones, por ejemplo, más en minas, pues hay también diferentes formas, ¿no? Porque están los vehículos que están dentro de la mina, que están siempre en destapado, en terreno destapado, y están los vehículos que entran y salen de la mina y están en pavimentado, en ruta, en carretera y en destapado. Y están también los que también se mueven más urbano, más regional en carreteras con menos curvas, ¿no? Entonces realmente depende totalmente de la operación que tenga un transportador. Sí. Y nosotros, como para darles como un estimado de algo, nosotros tenemos una llanta, o sea, este es el récord que tenemos, una llanta que duró 500.000 kilómetros, fue una llanta de Transmilenio, tuvo 3 cauchos, me parece. Creo que sí. Y este es el récord que hemos tenido. Pero pues obviamente lograr eso ya es con un trabajo interno en una empresa donde están todo el tiempo rotando, calibrando, alineando, todo esto, porque si no, no, es muy difícil. O sea, un transportador normal que tiene su vehículo tendría que ser demasiado cuidadoso con esto para lograr un kilometraje. Ok, y también hemos escuchado que las llantas o la presión puede llegar a afectar un poco en el consumo del combustible. ¿Qué tan esto es verdad? ¿Si influye, no influye o cómo funciona este tema? La presión influye un montón, sobre todo porque, pues claro, si la andas de una manera, pues sin aire, básicamente, es como cuando tú montas bicicleta y vas con la rueda bajita. Tienes que hacer más fuerza, porque si no, pues no andas. Es lo mismo con el carro, entonces, pues, ¿qué hace el carro? Consume más. Okay. Entonces tienes que mantener la presión adecuada y además no solo eso, las llantas en sí también logran un ahorro de sus componentes.
Sí, digamos que es un juego de todo esto, ¿no? La presión es uno de los elementos clave, definitivamente. El secreto es la buena presión. Y también digamos que hay mitos, ¿no? Hay conductores, héroes, que le quitan la presión cuando entran a destapado y la sobreinflan, la sobrecalibran cuando salen a carretera. Y estos juegos también pueden dañar la llanta, porque justamente como dice Jimena, pues esto puede deformar la llanta. Realmente es tener una medición clara según la operación, según el tipo de terreno en donde estamos, tratar de utilizar las medidas pues, recomendadas por el fabricante de la llanta para el tipo de vehículo, pero también influye, por ejemplo, el peso del vehículo, el peso de la carga, el tipo de carga, porque todo eso va a influir en qué tanto peso le vamos a poner a la llanta también, ¿no? Finalmente, quien recibe el peso no es el vehículo, es la llanta. Entonces, ahí tenemos que poder medir eso. Y esos son estudios que nosotros en Llantas hacemos directamente con las operaciones donde trabajamos. Y obvio, también tener en cuenta, como dice Jimena, que entre mejores componentes tiene una llanta, mejor adherencia tiene. Y mejor adherencia también influye en otros aspectos, porque entre mejor se adhiera la llanta al asfalto, y además hoy en día los asfaltos también están fabricados acorde para la llanta, entonces entre mejor haya una relación entre estos dos componentes, pues la llanta rueda mejor, frena más rápido, se comporta mejor en la vía y en efecto pues tiene menos resistencia y eso implica pues, que ahorra gasolina, en vehículos eléctricos ahorra energía, estamos haciendo mediciones ahorita en la flota de la Rolita, la flota eléctrica de Transmilenio, y hemos empezado a identificar ahorros energéticos del bus, de lo que gasta el bus en energía para moverse pues con nuestra operación. Aún no tenemos datos que podamos dar, pero ya empezamos con la medición y ya empezamos a ver resultados muy interesantes. Ahorita, la última llanta que sacó Michelin está dedicada básicamente al ahorro de combustible. Entonces, también como hay llantas que tienen unos componentes para que, pues para mejorar en esto. Y ojo, también es importante decir que la gasolina es lo que más medimos y sí tenemos mediciones de ahorros entre el 15 y 20% sin problema de gasolina. Incluso puede llegar a ser más en una buena operación. Pero también del motor, porque justamente como dice Jimena, el vehículo se tiene que esforzar menos para moverse si la presión es la adecuada, si estamos rotando bien las llantas, si tenemos todos los servicios de mantenimiento que mencionamos, ¿no? Calibraciones, bueno, ya mencioné calibraciones, perdón, alineación, balanceo, etcétera. Y eso hace que el motor se esfuerce menos. Y eso es súper clave, porque cuida más el motor y además gasta menos lubricantes, de todos los lubricantes pues, que usa el motor, y entonces los termina también cuidando más, porque el motor pues no están ahí los pistones tratando de mover el carro, sino que pues es más fluido este trabajo. Les iba a hacer una pregunta ahorita que mencionabas el tema de Michelin. Sé que es una marca de llantas, pero digamos queríamos saber si ustedes de pronto pueden hablar sobre las diferencias de lo que son las marcas de las llantas y también la diferencia de una llanta importada o una llanta nacional. ¿Realmente la calidad sí puede llegar a variar o no? Sí, No. totalmente. Sí, o sea, no voy a hablar solo de Michelin, voy a decirlo como las llantas premium, porque no, pues tampoco voy a desmentir una Bridgestone, una Pirelli, siguen siendo muy buenas. Estas llantas están hechas con componentes para tener mayor durabilidad, mayor seguridad, mayor adherencia y algo muy importante de lo que nunca se habla, menor impacto ambiental. Las llantas, pues, o sea, nadie habla de esto porque todo el mundo dirá impacto ambiental, pues menos llantas en la basura. No, no hablamos solo de menos llantas en la basura. La llanta cuando va rodando va botando micropartículas de caucho. Porque claro, o sea, si tiene caucho y pues se va desgastando, pues ¿a dónde va todo ese caucho? No sé, desaparece. Ese caucho termina en el ambiente. Entonces son micropartículas de caucho que nos van quedando en toda la ciudad. ¿Y qué es lo que pasa con una llanta premium a una llanta económica? Que la llanta económica lo que tiene es más caucho. Lo que hace es botar más micropartículas de caucho. Tenemos ya estudios en los que las micropartículas de caucho que bota una llanta económica es el doble que una llanta premium. Okay. Y es una cosa como, hicimos una comparación, era al año una tractomula con una llanta económica puede botar
como, ya no me acuerdo Ya no me cuántas acuerdo. micropartículas, pero la diferencia era como que puede llenar una volqueta, no, una tractomula también llena de micropartículas. La económica llena dos al año. Sí, se utiliza la tractomula pues, o sea, 2 días, básicamente, Sí, una operación en normal. Colombia. Ok. Sí, exacto. Y retomando el tema de las importadas y las nacionales, ¿cómo funciona el tema de las marcas? ¿O todas son importadas o también se fabrican aquí? O Yo ya no veo nada fabricado aquí. Es Creo que que exacto. la única empresa, la única fábrica que hay en Colombia en este momento es Goodyear, que queda en Re- Cali. Realmente es que todas se fueron. Es decir, no es un tema de que estén fabricadas aquí o no, que sean nacionales o sean importadas, porque la tecnología es de estas empresas, de pues, estas marcas premium. Más bien es que se fueron. La fábrica de Michelin quebró en Colombia ya hace pues, un buen tiempo. Entonces, pues las traen de afuera es porque pues no les da la operación, básicamente. Aquí antes la fábrica que existía, digamos, nacional era Icoyantes, que esa la compró Michelin y pues ahí fue cuando llegó Michelin a Colombia. Pues, ya fue hace 97. mucho tiempo. mucho Uy, tiempo, sí. mucho Ya tiempo. pues bastante. La verdad yo no conozco ninguna ya tan nacional. Ok. Ok, bueno, ya que entramos al tema ambiental, ¿qué se hacen con las llantas que ya no se pueden reencauchar? O sea, ¿cuál es su proceso? ¿O qué proceso le dan ustedes a esa llanta? Bueno, nosotros como distribuidores tenemos que estar afiliados a un centro de disposición final, básicamente. Y lo que ellos hacen es recoger las llantas, tienen máquinas para destruir, separar el caucho del acero y utilizan estos componentes para asfalto, parques, no sé, centros Construcción, deportivos, construcción. básicamente. Es lo que se hace. Pero además, o sea, igual sí es un problema, al menos acá es un problema ambiental grande, porque obviamente o sea, no todos los distribuidores o no todos los vendedores son vendedores conscientes o muchos no son legales, entonces no están adheridos a una de estas entidades. Ok. Entonces, por eso es que no ve llantas botadas en la En la calle. calle, sí. Sí, sí, no hacen el debido pues proceso como tal. Exacto. Sí, nosotros no hacemos disposición de llantas, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. No es que nosotros hagamos este proceso, nosotros pues responsablemente entregamos esas llantas a las entidades encargadas de hacer ese proceso. Además tienen que tener una regulación específica, medioambiental, pues gubernamental, están adheridos a ciertos decretos bajo los cuales pues, pueden hacer estos procesos. Lo que sí hacemos, por ejemplo, en Renovoy es todo el caucho remanente del proceso, todo el caucho que sobra dentro del proceso, lo vendemos a estos mismos constructores que utilizan el caucho, otra vez, como dijo Jimena, para construir parques, esos parques infantiles que tienen como un pisito como de caucho, es hecho de este tipo Las pistas de como de correr componentes. también. Sí. Eso, el mismo asfalto hoy en día utiliza el caucho, por eso cuando dije que el asfalto está construido a propósito para juntarse bien con las llantas, porque utiliza ese caucho también en su construcción. Se usa el acero para construcción también, aunque eso es un poquito de más difícil manejo, pero bueno, todos estos componentes se utilizan O sea en que estos podríamos espacios. decir que el reencauche contamina menos. Totalmente, O sea, ayuda a totalmente. reducir un montón la En contaminación. un 70%, si quieres que te lo ponga así. Digamos que para hacer una llanta, como les dije, pues se usa caucho y acero. El caucho es un árbol, empezamos por ese lado. Entonces, veámoslo de una manera muy sencilla. Para hacer una llanta tienes que hacer toda la circunferencia, toda la banda, tienes que hacer absolutamente todo. Esto tiene pues unas medidas de cantidad de caucho, cantidad de acero. Necesita más tiempo, entonces cantidad de agua, cantidad de energía. Más tiempo implica entonces pues emitir más compuestos orgánicos volátiles, es decir, contaminación de dióxido de carbono, básicamente, al ambiente, etcétera. Para hacer un reencauche necesitas 70% menos, porque solamente haces la banda. Nosotros las bandas también las tenemos que traer pues de afuera. Michelin pues también nos provee este producto. Y pues es diferente hacer una banda que es de este grosor y hacer una llanta que es de este tamaño, ¿no?
Entonces, en ese sentido, pues hacer un reencauche utiliza muchísimo menos recursos. Luego, en el proceso de reencauche, pues se usa más caucho para poder pegar la banda. Se utiliza unos componentes de caucho que se llaman rimen y riven, que son los que permiten pegar la llanta, básicamente. Pero pues es una capa, por ejemplo, el pegante que se le pone es una pistolita que echa un poquito de pegante en toda la cima de la llanta y listo, ya se puede pegar. No es hacer otra vez la llanta. Y ahorita que mencionas el tema del mantenimiento, ¿cada cuánto deberían hacer los héroes un mantenimiento a sus llantas? ¿Y en dónde, digamos, se puede hacer y qué tiene el mantenimiento, qué se hace en el mantenimiento? Bueno, pues digamos que el mantenimiento, si sacamos la calibración, porque la calibración es constante, no lo pueden dejar de lado, es importante que sea sagrado y además también teniendo en cuenta, supongo que a veces tienen más peso, menos peso, tienen que también tener en cuenta cómo, pues, a dónde van a ir. Pues, Sí, aunque los héroes deberían hacerlo antes de cada viaje, por ejemplo. exacto, sí. Y Antes y ojalá después. cuando lleguen, porque cuando te vas de acá, te vas de aquí a Cali, pero igual que una pelota, llevas una pelota y te llegó a Cali Gracias. lo mismo, tienes que llegar allá y revisar, nada que hacer. Antes de cada viaje. Y pues ya si hablamos de alineación y balanceo, al menos cada 2 meses o unos 5.000 kilómetros mínimo. mil. Alineación y balanceo. Y la rotación también toca hacerla yo creo que al menos para revisar para hacerla cada 4 meses. Y depende también mucho de la operación, ¿no? Bueno, Pero sí. yo quisiera regresarme a las medidas medioambientales porque sí quisiera darte datos precisos. Ok, que no tengo. dale. Por ejemplo, Claro que sí. simplemente en Llantas, para no hablar de todo Renovoy, Llantas representa aproximadamente un 30% del consumo de reencauches dentro de Renovoy. Nada más el año pasado, haciendo reencauches mejor dicho, con los reencauches que consumió Llantas en todas sus operaciones, logramos ahorrarle a los transportadores 2.600 millones de pesos, 34.800 galones de petróleo, 98.800 kilowatts de energía, 3.700 metros cúbicos de agua, 12.000 kilogramos de compuestos orgánicos volátiles y 471 árboles. Multiplica esto por 3 solo en Renovoy, solo con el reencauche que hacemos entre Renovoy y Llantas, digamos, entre el trabajo que hacemos pues, en conjunto. Súper, ok, bueno. Ya después de esos datos, vamos pues a saber un poco de qué errores cometen, pues, o cometemos. Los transportadores cometen héroes que dañan la vida útil de la llanta, o sea, que hacen que la llanta se dañe mucho más rápido. Bueno, le hemos hablado mucho. Qué pena hacer tanto integrativo, pobres héroes, héroes, no, ya sí. Como ya sí, ya, ok, Ya no más. ya no más con la La calibración. presión es que no hay nada que hacer. Realmente no hay nada que hacer si no se tiene una presión adecuada, la llanta va a morir. Si no se tiene en cuenta el peso, si le ponen más peso del que puede cargar el vehículo, la llanta va a morir. Es que hay que tener en cuenta, la llanta es lo único que los va a mantener, que los tienes pues Sobre el piso, sobre el piso. sobre la tierra. Es que fue que, digamos que uno dice, es como no, pues yo entiendo a veces cuando me dicen, no, es que está muy, muy cara, está muy costosa, yo lo entiendo, pero también es la seguridad, porque eso es lo que los mantiene unidos al suelo. No tener el mantenimiento adecuado para las llantas, pues puede ser un accidente realmente. Y en ese sentido la llanta es quizás el activo, y eso lo digo a propósito, el activo más importante de una flota de transporte. Es el activo más costoso, es un activo que dura mucho tiempo dentro de la compañía y ese es otro error que los transportadores normalmente cometen. Y es que no tienen en cuenta sus llantas como activos, los cargan al costo cuando hablamos pues, de su contabilidad. ¿Eso que implica? Pues que no se piensa en la depreciación de la llanta. Y entonces financieramente se cometen errores de ahorro que no se están calculando realmente en la partida financiera. Esto para explicarlo de forma más sencilla. La llanta es como un computador, dura dentro de la empresa mucho tiempo. Si no le haces mantenimiento, pues vas a tener que cambiarlo y botarlo a la basura. Y eso va a generar un costo en activos altísimo. La llanta pues, se desgasta
pero entonces eso tiene que entrar dentro de una medida de depreciación clara, es decir, de yo cuánto tiempo voy a tener esta llanta dentro de mi compañía, ¿no? La voy a tener un año, entonces pues me va a salir carísimo esto. Le va a tener 5 años porque le va a hacer reencauche, esto va a durar mucho más tiempo, financieramente es más interesante, ¿no? Más viable. Esto es algo que muy poca gente hace realmente. Y pues ya si hablamos de seguridad, torquear. Torquear es importantísimo. Si no tienes torqueadas las llantas, puede ser un accidente. O sea, no torquear una llanta puede significar que la llanta se salga del vehículo y eso es un accidente fatal. ¿Torquear es? ¿Puedes explicarnos? Torquear es Apretar apretar la los pernos. tuerca, pero con las tuercas Con la presión adecuada. adecuada. A ver, porque también, digamos que volviendo sobre los mitos, no sé si todavía existe ese mito, pero apretar así la llanta, el perno a lo que da, eso tampoco sirve, porque eso también, eso puede romper los pernos, eso puede dañar los pernos, y entonces en ruta el perno está sobreapretado y eso va a hacer pues, que se termine rompiendo por la presión que está ejerciendo, ¿no? Está haciendo demasiada presión, está ahí como muy apretado. Entonces, para eso se utiliza un torcómetro y uno tiene que medir, poner la presión adecuada para poder apretar la llanta a la presión en la que se va Yo no sé a si apretar. han visto de pronto videos de pronto en internet porque son, pues, por ahí salen, ¿no? Como como llantas que salen volando. Sí. Eso pasa por eso. Que claro, si tú vas a una velocidad, no tienes apretada la llanta con lo que debe ser la llanta en cualquier momento necesario. Y ha habido casos en los que otra persona va pasando por ahí, desafortunadamente, pues le cayó la llanta y pues o sea, es una bomba. Sí, es un proyectil, exacto. Y en ese sentido, digamos, el otro tema de cuidado, pues es la conducción, ¿no? Conducción de forma segura, de manera, pues no exceder límites de velocidad, pues digamos, frenar de manera adecuada, frenadas impulsivas, pues gastan muy rápido la llanta, pues porque está pegando más rápido contra el suelo. Giros, pues un poco más, pues no tan cerrados, no tan cerrados, es más bien no tan intempestivos, más bien es una conducción no tan intempestiva, es decir, tratar de llevar el carro lo más tranquilo posible, lo más fluido posible, no frenar tanto, no sobreacelerar, no hacer aceleraciones pues bruscas, bueno, etcétera. Básicamente eso, no manejar de forma brusca, cuidar el carro. Los frenos también, aunque no se piense mucho, los frenos sobrecalientan también las llantas. Hemos tenido muchos casos en los que la llanta se explota, pero termina siendo un sobrecalentamiento de frenos. Entonces también hay que estarle haciendo mantenimiento a los frenos. Para eso nosotros, por ejemplo, utilizamos unos deflectores de calor. Ese sí nos inventó nuestro, pero sí traemos unos deflectores de calor que lo que hacen es mantener la temperatura controlada de manera que no se sobrecaliente la llanta. Esto protege el hombro principalmente, lo que toca la llanta con el rin, para que pues, no se dañe esa parte de la llanta. Digamos, otro tema, cuando eso se daña, ya no se puede reencauchar, entonces cuidar la temperatura es importante o montar bien la llanta también es muy importante para que el hombro, o repito, la parte que toca el rin no se dañe. Entonces, en este caso utilizamos estos sistemas, pero pues otra vez, sí, si estás frenando de forma constante, eso va a sobrecalentar la llanta y va a generar pues, más problemas. Ese es un tipcito ahí que nos das pues a los héroes, además especialmente pues en carretera cuando tienen por ejemplo rutas de eje cafetero, que pues la línea es súper bajada, entonces hay mucho sobrecalentamiento de frenos, entonces súper bien. Y con respecto a los pernos, también me parece importante decir que nos inventamos un sistema que se llama corbatín de pernos, que lo que hace es como un corbatín, ¿no? Tiene 2 espacios para 2 pernos, están unidos, es un tipo de plástico. Eso se lo ponemos al perno de manera que evite que se salga el perno, porque entre 2 pernos, pues digamos como que se están sosteniendo el uno al otro, ¿no? Están amarrados el uno al otro a partir del corbatín de pernos. Ok, bueno, llegamos a nuestra sección de ráfaga de preguntas incómodas. Esta es una sección que tenemos en Charlas sin Peaje y como tenemos 2 invitados, la idea es que ustedes nos contesten al mismo tiempo, sí o no. Es la única respuesta que nos pueden dar y son preguntas muy rápidas. ¿Están listos? No, pero bueno.
Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Listo. ¿Alguna vez ustedes mismos han comprado una llanta sin saber si era la adecuada? No. ¿Han discutido entre familia por culpa de las llantas y el negocio? Sí, Sí. ¿Se, Son hermanos. se han subido a un camión solo para probar cómo se siente la llanta? No. ¿Han reventado una llanta en carretera? Sí. en No. carretera no, pero en Bogotá Pincha eso sí. No, pero estallido no. ¿Han intentado medir la presión al ojo alguna vez? No, No. ¿Han usado un carro llanta de otra marca distinta? sí. Sí, pero porque así me lo vendieron. Y peleo con el concesionario cada vez que pasa porque me pongan Michelin y nunca pasa. ¿Alguna vez prometieron que una llanta duraría más de lo que realmente duró? Sí, Sí, pues. ¿Han tenido que explicar el mismo mito tantas veces que ya quisieran grabarlo como un cassette? sí, Ya lo grabamos. ¿Se han reído de un cliente que llegó con una llanta hecha trizas por algún descuido? sí. ¿Han pensado en dedicarse a otro negocio que no tenga nada que ver con llantas? Siempre. Tenemos otros trabajos también. Listo, perfecto. Muchas gracias por la ráfaga de preguntas. Y continuando con el tema de las llantas, quisiéramos hablar sobre ahora la seguridad en carretera. Entonces, queríamos saber por qué las llantas en carretera se explotan. ¿Cuál es una de las razones principales por las cuales se pueden llegar a explotar? Hay muchas razones, pero una de las principales es sobrecalentamiento, sobrepeso y a rodarla sin presión, sin buena presión. Esas son como las tres más. Más Y bueno, comunes. digamos que, claro, siempre hay accidentes, claro. Una piedra piedra. entre pacha, pues Sí. acaba, O acaba pues la llanta. estrellar la piedra, O un hueco tal vez, ¿no? un hueco, que se atraviese un animal, una persona, un ciclista, y pues tiene que ser. Bueno, eso digamos que son otras condiciones, pero sobre la llanta, pues sí, básicamente eso, malos mantenimientos, mala calibración definitivamente, y la otra, pues Y mala accidentes. conducción. Sí, Bueno, o accidente, porque pues una piedra en una pacha sí, pues, eso Accidente. es un no puede accidente. evitar. O bueno, o un hueco que uno no vio porque estaba lloviendo. Accidente. Ok, y si hablamos de garantías de llantas, ¿qué cubre una garantía? Temas de fabricación, básicamente. Todo lo que esté totalmente relacionado a nuestro proceso de fabricación, que haya sido un problema dentro del proceso, eso es básicamente lo que cubrimos como garantía. Damos una nota crédito y pues digamos que tienen eso para poder hacer el reencauche posteriormente. Pero si ya es por mala conducción, por malos mantenimientos, es que otra vez, básicamente todo ocurre por un mal mantenimiento, ¿no? Normalmente llegan porque no se está usando bien la presión. Eso se sabe porque, por ejemplo, la llanta cuando está inflada, sobrecalibrada, pues se ve así. Y cuando no, pues se ve así. Y entonces eso hace que cuando se ve así, pues el desgaste estaba más grande acá que acá, y entonces pues eso implica, pues no está usando bien la llanta. Cuando es así, pues es más sobre la cima y no sobre toda la banda. Entonces eso se empieza a ver en esos lugares donde uno dice, pues es que no está haciendo bien los mantenimientos, o no está haciendo bien las rotaciones, o bueno, o no la montó bien. Esa es otra típica, ¿no? Que no se hace un buen montaje de la llanta. Entonces el daño ocurre en el hombro, eso es uno que suele ocurrir también bastante. Entonces el accidente o el daño de la llanta ocurre porque el hombro se dañó y ya no quedó bien pegado al rin y generó sobrecalentamiento también en ese caso. Entonces esas son las cosas que no cubre la garantía de fabricación, sino pues lo que está relacionado totalmente al proceso como tal. ¿Los reencauches tienen garantía o no? Sí, yo estaba hablando de reencauches, de Ah, hecho. cuando dijiste lo Es de decir, lo que pasa es que es lo mismo, es muy similar, digamos. En ambos casos la garantía se trabaja muy similar. Pero yo estaba hablando del reencauche, Ah, exactamente. listo. Dale, bueno, vamos a entrar un poquito a hablar sobre el futuro. Digamos que qué se vienen para las llantas de futuro, o sea, qué materiales, sensores, algo que ustedes digan como esto en el futuro puede estar. Bueno, ahorita ya desde el 2019, Michelin mostró al mundo una llanta que la llaman Michelin Optegi. Bueno, no digo bien el nombre. Es una llanta que no tiene aire, entonces no tiene cámara de aire, pues obviamente esto pues, va a oficiar que no va a haber pinchazos, no va a haber problemas de presión.
Wow. Bajamos todo. Calibración. Y, y pues obviamente va a durar más. Esa misma llanta, como que la están mejorando un poco, la están como que viendo cómo hacer, porque hay un equipo de la NASA que quiere enviar un vehículo a la Luna para transportar a sus astronautas, no sé si por ahí alguna luna, pero el caso es que Michelin hace parte de este equipo y están creando esta llanta que va a ir en este vehículo que va a la Luna. Por ahora la están probando en Francia, por los alrededores de Vulcano. O sea, digamos que es como se parece mucho a la otra, pero obviamente tenemos componentes distintos porque pues el ambiente Sí. de la Luna pues, es A ver si tiene que adherir distinto. Exacto. Entonces, pues eso es lo que viene en un futuro, pero pues no sabemos más. O sea, yo creo que en un futuro obviamente sí vamos a perder el problema con la presión. Seguramente estarán impresas en 3D, bueno, no sé, cosas como bastante interesantes seguramente. Y por nuestro lado igual está el tema de indicadores. Todo esto que nos han preguntado, todos estos indicadores llevamos ya trabajándolos mucho tiempo, entonces nosotros venimos preparándonos ya desde hace mucho tiempo para manejar mucho mejor el tema de indicadores. En Tellantas tenemos un sistema que se llama el SIL, donde tenemos todos los datos de las llantas de nuestros clientes, de las operaciones que llevamos. Entonces nosotros nos estamos preparando mucho para eso, para poder mejorar la toma de datos, independientemente de que vayamos o no a tener calibración. Sí, la toma de datos va a ser muy importante, porque pues eso es lo que nos va a permitir saber cómo cuidar la llanta para poder darle más duración. Entonces, independientemente de cómo venga la rueda, finalmente es el invento más viejo de la humanidad, es un círculo que permite el movimiento y eso no va a cambiar por ahora, no hay todavía que todos vayamos a volar, entonces sigue existiendo la rueda como medio de movimiento, pero para cuidarla hay que medirla de forma constante. Nosotros tenemos un servicio que es también el que estamos perfeccionando ahorita, que es el arrendamiento de llantas. Entonces, también para evitarle el problema financiero que mencionamos antes a nuestros clientes, pues les arrendamos las llantas y entonces así ellos no tienen que comprar nada, el activo es nuestro y simplemente pagan un precio mensual, una cuota mensual por el uso de la llanta según la cantidad de kilómetros que recorra su flota. Entonces, pues eso es lo que estamos preparando nosotros, organizando nosotros para poder darle mejores servicios a los héroes del timón para que tengan estos datos bien manejados y poder llegar a más transportadores para que tengan informes del comportamiento de sus llantas. Eso sí, tomando muy bien los datos, haciendo muy bien los mantenimientos, calibrando, alineando, balanceando, rotando, torqueando, etcétera, etcétera. ¿Cómo les va también como con la inteligencia artificial? O sea, ¿cómo unen ustedes de pronto esto o si la manejan la inteligencia artificial como para prevenir los desgastes, como para mirar y decir, oye, con esto podemos hacer esto y te puedo prevenir esto? Eso es lo que estamos experimentando con el SIL, justamente. El SIL, no sé si llamarlo inteligencia artificial o no aún, porque dependemos mucho de la toma de datos del operario sobre la llanta. Para nosotros totalmente en este caso es sí la toma de datos del operario sobre la llanta, que la esté tomando bien. Otra cosa que nosotros aseguramos porque nos dedicamos solo a eso, entonces el transportador que se dedica a transportar pues no tiene que estar pendiente de su equipo de operarios que toman datos de una llanta. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces realmente la toma de datos nosotros venimos haciéndola ya mucho tiempo. Este negocio de la administración y arriendo de llantas ya tiene 15 años o algo así. Entonces, ese manejo de datos nosotros ya lo sabemos. Nuestro sistema, nuestro software, ahí ya manejamos los datos. Lo que estamos investigando, trabajando, es cómo esa toma de datos sea más fácil, que pueda ser más digital, que el operario pueda meterla de manera más digital y que el proceso de procesamiento de esos datos sea más ágil, más rápido. Y pues bueno, ahí estamos experimentando con cosas, yo me la paso investigándole por ahí cosas, ChatGPT es mi nuevo mejor amigo, Claude es mi nuevo mejor amigo de escritura, bueno, es decir, digamos que sí estamos metiendo información ahí. Por ahí ya nos pusimos con el equipo de sistemas a meterle datos a algunas cosas pues básicamente que ChatGPT nos arme diferentes flujos de manejo de información, a ver qué tanto lo logramos. Y pues sí tenemos todos estos datos conectados.
pero dependemos totalmente de nuestros ingenieros y no vamos a dejar de depender de nuestros ingenieros, pues porque ellos tienen que llevar la trazabilidad de la flota y de definir pues estas curvas de desgaste. Pero nosotros ya desde hace mucho tiempo podemos prever posibles desgastes, los desgastes de una flota a partir de una medición, por ejemplo, de una tractomula. Podemos decir, este comportamiento de esta tractomula es más o menos así, gracias a los datos que estuvimos tomando cada cierta cantidad de kilómetros. Entonces, muy probablemente tu flota multiplicada por 10, 20, 100 se va a comportar de esta manera. Entonces, eso ya lo hacemos. En lo que estamos es buscando cuál es el mejor software para hacer esto y programar lo que más podamos nosotros. Pero bueno, no es un proceso fácil, no tenemos un equipo como tan enfocado en eso, no somos una empresa de tecnología, entonces nos pasa, exacto, nos pasa lo que le pasa al transportador, a nuestros héroes del timón que no son expertos en llantas, nosotros no somos expertos en tecnología, entonces nuestra curva es lenta, pero bien, pero va bien. Importante para los héroes del timón que conozcan que De Llantas y Héroes del Timón tiene una alianza. Tenemos una alianza hace ya un tiempo y queremos que ustedes la conozcan, que ustedes estén enterados de esta alianza que tenemos. ¿Cuáles son los beneficios que ustedes les van a dar a los héroes del timón si un héroe del timón hoy les escribe porque después de escuchar este podcast se dieron cuenta que hay muchas cosas que son importantes en las llantas y quieren adquirir una llanta con De Llantas? ¿Cuáles son los beneficios para los héroes? Bueno, de llantas tienen descuento en llantas Michelin o BF Goodrich, aunque ya casi no hay, de un 11%, a menos que estén en promoción. Si están en promoción tendrán un descuento. Y en servicios de un 20% de descuento. En reencauche tenemos descuento de el 10%. Vamos a darles el 11%. Bueno, vamos a darles el 11%. Ahorita mando el mensaje al gerente comercial, espero no me odie. 11% en marcas Michelin. 11% en marcas Michelin y en reencauche. Y en Con reencauche. Renovo, pues, con nosotros. Es decir, con De Llantas va a ser reencauche renovados. ¿En dónde los encuentran los héroes del timón? ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿Tienen puntos a niveles nacional? ¿En dónde están? Nosotros para pues vehículos como los de los héroes tenemos en la calle 80 por 90, saliendo de, bueno, ahí es entrando a Bogotá por la calle 80. Tenemos en la 13 llegando a la Boyacá y tenemos uno en Cajicá también. Entonces pues no sé, les enviamos como las direcciones como para que les puedan ubicar. Tenemos otros 3 puntos en Bogotá, pero pues ya son para vehículo liviano, pero pues quien quita pueden tener su vehículo liviano. Tenemos en Santa Ana, en el centro comercial Santa Ana, centro comercial Suba, Plaza Imperial, y en la 119 entre 13 y 15. Esos son nuestros 3 Para centros comerciales. Sí, Y no, para vehículos pequeños. Y en cuanto a reencauche, igual, si ustedes se encuentran en otra ciudad, no se preocupen porque Renault hoy está en todo Está en todo el Colombia. país. Así que nosotros podemos enviar la llanta, recogerla, enviarla donde ustedes estén, no hay ningún problema. Y Básicamente, tellantas.com, tellantas.com, y ahí lo que quieran, atención en todo el país. Digamos que servicios, pues toca remitirlos a algún aliado, pero producto, pues sí podemos enviarlo a cualquier parte del país, básicamente, ¿no? Y reencauche, pues tenemos plantas en Barranquilla, Cali, Sabaneta, es decir, Antioquia, Medellín, Duitama y Bogotá. Estamos en cota realmente y pues, es decir, cubrimiento nacional total. Y también pues invitación a los héroes del timón, pueden conocer nuestra planta, es una planta abierta al público para que conozcan el proceso. Es un proceso totalmente tecnificado, totalmente técnico, totalmente industrial. Por ejemplo, la llanta nunca toca el suelo, así que ver esto es bonito. Es una planta muy bonita, entonces nuestras plantas están abiertas y en ese caso pues para lo que quieran conocer del proceso, renovoy.com, renboy.com, y ahí pueden encontrar absolutamente todo. Y en Instagram, para que entren y vean todo lo que hacemos, @tellantassas, tellantas SAS y renovoy SA, renovoy
SA. Ok, listo. Bueno, llegamos a nuestro final de este capítulo del podcast. Muchísimas gracias por compartirnos, a Daniela y a Jimena. La verdad fue un espacio de aprendizaje gigante para todos y para todos los héroes. Sé que se llevaron cosas muy importantes y que van a tener muy en cuenta en el momento del cuidado de sus llantas y pues del cuidado como tal de conducir, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y pues héroes, recuerden que tenemos que cuidar el bolsillo, que tenemos que cuidar las llantas y lo pueden hacer con T Llantas. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por estar aquí. Adiós. Chao. Chao.